Damos inicio a audiencia en causa RIT 80-2019. Para constancia, la sala se encuentra compuesta por Rocío Pinilla de Abadí en calidad de juez integrante, por Eduardo Pérez Yáñez en calidad de juez redactor y en calidad de juez presidente Alfredo Cox Castro. Por el Ministerio Público, quien comparece, muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, sus señorías. Por el Ministerio Público, fiscal adjunto Jorge Calderara González. Buenas tardes, su señoría. Por el Ministerio Público, el fiscal Roberto Garrido Beto. Por la Defensoría de la Niñez. Buenas tardes, señorías. Por la Defensoría de la Niñez comparece la defensora abogada Patricia Muñoz García. Por la Defensoría de la Niñez, abogada Teresa Rey. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. Nelson Miranda Urrutia, por la familia Catrillanca. Buenas tardes, su señoría. Tardes. Por la parte querellante Ministerio del Interior, abogado Sergio Arevalo Waddington. Buenas tardes, señoría, por el Estado de Chile, Claudio Jara Viveros. Buenas tardes, su señoría, por querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, Marcos Rabanal Toro. Buenas tardes, su señoría, por la víctima y querellante adolescente MPC, abogado Eduardo Painevilo Maldonado. Bien, por las defensas. Buenas tardes, señoría. Por Jorge Contreras comparecen los abogados Jorge Aparicio Aren, Juan Antonio Loyola y Rodrigo Sangüesa. Señoría, buenas tardes. Comparece Gonzalo Cruz Gutiérrez y comparezco por mi cliente, don Manuel Antonio Valdivieso Terán, y además en representación del acusado Cristian Inostroza Quiñir, conforme a la delegación de poder que se ingresó en la mañana, y pido que se provea por su señoría. Bien. Antes de dar la palabra al otro interviniente, efectivamente tengo a la vista escrito de Delega Poder que fue ingresado el día de hoy, se encuentra debidamente autorizado por el ministro jefe de este tribunal, en donde el abogado Fernando Cartes, en representación del acusado Cristian Inostroza Quiñir, delega poder con el que actúa en estos autos el abogado Gonzalo Cruz Gutiérrez, mismo domicilio y forma de notificación, para actuar conjunta e indistintamente con todas las facultades contenidas en ambos incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de reasumirlo en cualquier estado del proceso, por tanto, ruega tenerlo presente. Bien, lo tenemos presente entonces. Ya ha sido autorizado por el ministro jefe del tribunal. Doña Gloria, buenas tardes. Muy buenas tardes. Magistrado por la defensa de don Carlos Alarcón Molina, comparece abogado Gloria Chamorro Urrutia, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal de vuestra señoría. Quiero ser presente, vuestras señorías, que en esta oportunidad voy a delegar poder en el colega que me está acompañando en este momento, don Juan Carlos Moya Santana, y solicito se resuelva en audiencia, su señoría. Bien, idealmente estas cosas deberían resolverse afuera, porque si no le va a tener que pedir la cédula de identidad al abogado. Bien, bueno, vamos a tener que hacer el procedimiento, señor, por favor, acérquese. No. Buenas tardes. Bien, tengo a la vista la cédula de identidad de Juan Carlos Moya Santana, cédula de identidad 9475715-0, y al anverso señala que su profesión es abogado. Bien, por favor, individualícese en registro de audio, indique su domicilio y correo para notificación. Ahora sí, buenas tardes, su señoría. Comparece abogado Juan Carlos Moya Santana, RUT 9475715-0, con delegado de poder entregado en audiencia por la abogada Gloria Chamorro, con domicilio y forma de notificación de la misma abogada, su señoría, para efecto de registro. Bien, dejamos constancia y tenemos por conferido delega poder. Señoría, buenas tardes. Ricardo Cornejo Martínez, por mi defendido, el señor Gonzalo Pérez Vargas, domicilio y forma de notificación debidamente registrado en la causa. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Javier Jara Miller por los acusados Raúl Ávila Morales, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, forma de notificación y dirección profesional ya registrada en la causa según certificaciones que constan en autos. Antes de iniciar los incidentes, ¿alguna cuestión previa? Bien. La finalidad de esta audiencia, entonces, es resolver dos peticiones. La primera de ellas es la petición que planteó de suspensión de juicio, que fue promovida con fecha 15 de noviembre del año 2019 por la abogada Gloria Chamorro, en representación de don Carlos Alarcón Molina, único acusado en prisión preventiva, quien como fundamento de su petición sostiene que la contingencia por la que atraviesa el país en estos días podría generar problemas de traslado de las personas que deban comparecer al juicio, tanto intervinientes, testigos y peritos, lo que podría
conllevar una afectación de garantías fundamentales para los acusados. A raíz de esta petición, entonces, se solicitaron 2 informes, tanto a Carabineros como a Gendarmería de Chile. Ambos informes ya fueron puestos en conocimiento de los intervinientes a través de la resolución y se encuentran en el sistema y fueron debidamente notificados. Sin perjuicio de ello, y a modo de resumen, vale señalar que el informe Carabineros 2982 de fecha 19 de noviembre del 2019, que fue evocado por el mayor de Carabineros, Eduardo Rosales, de la primera comisaría de Angol, indicó que desde que se tomó conocimiento de la realización de este juicio se realizó planificación e implementaron servicios policiales, por lo que a su entender este juicio debería llevarse a cabo sin mayores contratiempos, salvo antecedentes en contrario que aporten otros intervinientes. En el caso de Gendarmería de Chile, el informe fue evocado por el director del regional, el coronel Leonardo Barrientos, quien con fecha 21 de noviembre de 2019 argumentó en primer término que por aspectos de seguridad, tanto de las dependencias del tribunal como así de los intervinientes en el juicio y los propios funcionarios de Gendarmería de Chile, y unido a una serie de hechos de notorio conocimiento que han afectado sistemáticamente el orden público, que también sitúan a las actividades penitenciarias, su personal e instalaciones en permanente riesgo, se manifiesta conforme con un eventual cambio de fecha de este juicio oral. Detalla que este juicio demanda la necesidad de alta cobertura penitenciaria de servicios especializados, lo que significa requerir apoyos del nivel central para satisfacer su obligación que el juicio desarrolle en plena normalidad, asegurando la protección de jueces, acusados, intervinientes, testigos y público que asista. Sobre este personal especializado, que la institución indicó que la institución mantiene actualmente despliegue de amplio personal especializado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en el caso conocido como Galvarino, y también indicó que los hechos que han afectado el orden público de conocimiento común han obligado a reforzar los servicios de seguridad de los recintos penitenciarios para asegurar la operación y funcionamiento de los servicios. Por último, refirió que el desarrollo del juicio implica el desplazamiento de funcionarios de refuerzo, lo que vinculado a problemas presentados en la carretera que detallan en el informe que ustedes ya conocen, no hacen seguro el traslado de carros institucionales por las rutas. En base a los antecedentes y apreciaciones que hace alusión, aconseja respetuosamente posponerlo hasta que la contingencia y una dotación óptima de funcionarios permita minimizar los riesgos indicados. En especial, entonces, como tribunal, le solicitamos al momento de hacer referencia o cual sus traslados respecto a esta solicitud se hagan cargo de los informes a los que acabo de hacer referencia. Esa es la primera solicitud. La segunda solicitud fue promovida por la defensa del acusado Contreras Figueroa, quien con fecha de 19 de noviembre del 2019, basado en la situación de salud de su representado, que es contenida en el informe médico evocado por el cirujano coloproctólogo de fecha 18 de noviembre del 2019, indica la necesidad de someterlo a una nueva intervención médica con fecha 2 de diciembre de 2019 y con un tiempo de reposo de un mes desde la intervención. Agregó además argumentos esgrimidos en la reposición planteada por su defensa el 21 del presente mes y año. Sobre este punto, entonces, el tribunal llama a los intervinientes a pronunciarse sobre la eventual realización del juicio oral con exclusión del acusado Contreras Figueroa. Por último, entonces, si bien algunos de los intervinientes ya evacuaron el traslado respecto de la petición de doña Gloria Chamorro, entendemos que el informe de Gendarmería, que fue allegado al sistema con fecha posterior, constituye un antecedente nuevo, por lo que se les dará el traslado a la totalidad de los intervinientes por un tiempo prudencial de 7 minutos. Y en el evento de estar a favor de la suspensión de la audiencia, deben explicitar entonces eventual época de realización del mismo. A fin entonces de llevar un orden en el debate, vamos a comenzar y a dar la palabra a la abogada Gloria Chamorro, quien planteó la primera solicitud de suspensión de juicio. La escuchamos por 7 minutos. Gracias a su señoría. ¿Ahí? Ya. Bueno, magistrado, efectivamente, y tal como usted lo acaba de anunciar, esta defensa promovió esa solicitud, básicamente atendido los acontecimientos que lamentablemente afectan a nivel nacional la seguridad y la certeza en todo ámbito. Que por otro lado, su señoría, nos encontramos que en el informe de Gendarmería, que como institución encargada oficialmente del resguardo y de la seguridad del correcto y normal funcionamiento de todos los tribunales a nivel nacional, ya es bastante claro en el sentido de señalar que efectivamente las condiciones en este momento no están dadas para que se desarrolle un juicio de esta naturaleza y de la envergadura, que por cierto, su señoría, va a ser un juicio de amplio debate jurídico y de abundante prueba, que por lo mismo es necesario
necesario y es imprescindible contar con la continuidad que nos exige el Código Procesal Penal. En ese sentido, su señoría, por supuesto que hay argumentos de tipo jurídico que avalan la solicitud, más aún con el informe de carácter técnico que está emitiendo Gendarmería y que es claro al señalar que no se cuenta con las condiciones de seguridad. Que, por cierto, su señoría, si bien estamos muy claros que todos acá realizamos y cumplimos una función y tenemos intereses contrarios, descontadas y eliminadas esas diferencias, la realidad, ¿cuál es? Que somos ciudadanos comunes y corrientes y que todos estamos siendo afectados por la situación de inseguridad, de peligro y todo lo que ello conlleva. Y que, por otro lado, en el juicio que nos convoca, la intención es clara de realizar un juicio en condiciones de mayor tranquilidad y de normalidad posible, toda vez que es un juicio de mucho desgaste en todo orden de cosas y que la idea es que se pueda arribar a una sentencia que satisfaga todos los intereses de los intervinientes. Y para llegar a eso, necesariamente tenemos que contar con la continuidad. Y a todas luces la continuidad hoy en día no está asegurada, su señoría. No está asegurada para ninguno, ni siquiera para los que estamos acá presentes, porque podemos estar siendo afectados por distintos problemas, desde el traslado hasta las seguridades personales. La idea, su señoría, es que se considere el informe de Gendarmería en su real sentido, es decir, no están las condiciones de seguridad. Y que si bien es cierto, Carabineros de Chile de forma previa había emitido un informe, no me resulta coherente con el informe previo que habían emitido respecto a la permanencia de mi representado en la unidad policial de Fuerzas Especiales. Porque si por un lado hoy en día están diciendo que desde que tomaron conocimiento han implementado sistemas de seguridad que aseguren el normal funcionamiento y el apoyo a Gendarmería de Chile, por otro lado hay un informe que dice que no cuenta con las condiciones de seguridad para tener a mi representado acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que el señor Alarcón va a tener que ser trasladado diariamente desde Concepción con todo el desgaste y el uso de personal policial y también la seguridad, porque nada asegura que si en el camino se producen emboscadas o atentados, efectivamente pueda comparecer. Finalmente, ¿a qué nos llega? A que si se realiza un juicio en esas condiciones y con todos los problemas que estamos viendo, lo más probable es que finalmente, después de todo el tiempo y todas las interrupciones, lleguemos a varias solicitudes de nulidad de la sentencia. Por lo tanto, creo que sería bastante razonable y entendible que el criterio adoptado por vuestra señoría y que en conjunto arribemos a una solución que nos permita realizar un juicio con la mayor normalidad y tranquilidad posible para que la prueba en particular pueda ser apreciada en su real sentido y finalmente tengamos una sentencia justa para todos los intervinientes, pero dentro de un marco de normalidad y de seguridad. Por lo tanto, solicito, magistrado, que tenga a bien parecer la solicitud que propuso esta defensa y en especial consideración el informe que emite Gendarmería como encargado principal del resguardo y la seguridad. Perfecto. Respecto a la petición que planteó la defensa del acusado Contreras Figueroa. Respecto a la petición de mis colegas que tienen la defensa del señor Figueroa, esta defensa está bastante clara en que los argumentos y los fundamentos de tipo médico son hacen totalmente necesaria la solicitud que ellos han planteado, porque toda vez que uno de los requisitos de la realización del juicio oral es precisamente la presencia de todos los acusados, que si bien es cierto, en algunos casos podría autorizarse ciertas incomparecencias, lo cierto es que la mayoría de los casos y la idea del legislador es que la presencia sea de manera continuada en todas las audiencias de juicio, que la solicitud está avalada de sobra con el informe que acompañan extendido por el médico tratante y obviamente el acusado no va a poder presentarse a las audiencias, lo cual es súper comprensible y ni siquiera en esta oportunidad ni en estos días, porque no obstante que la fecha de intervención está agendada para el día 2 de diciembre, obviamente una persona que va a ser intervenida en ese tipo de operaciones requiere una preparación previa y eso incluye evitar cualquier tipo de riesgo y de contagio, que en el caso en particular por la afectación que tiene, obviamente tampoco puede presentarse antes. Y después ya sabemos que tiene una recuperación aproximada que está estimando el médico de un mes.
lo cual tampoco hace posible la comparación antes de 45 días. Me parece que es muy razonable la solicitud del colega y creo que eso, sumado a todos los otros acontecimientos que ya estamos bastante claros que son de público conocimiento, hacen perfectamente dable ambas solicitudes y solicito a su señoría que tenga bien parecer el criterio de reagendar. Perfecto, pero eso cómo, su postura respecto del señor Contreras Figueroa nos queda claro, pero eso cómo impacta en la continuación del juicio con exclusión de ese imputado y fecha eventualmente. Básicamente, yo considero básicamente, su señoría, que respecto al ejercicio de sus derechos, a un debido proceso, a estar presenciando todos y cada uno de los actos procesales, porque en definitiva es él uno de los afectados. En simple, ¿podemos seguir con el resto de los acusados? ¿El juicio oral? Yo considero que no, su señoría. Yo considero que no sería razonable en un juicio de esta envergadura. Quizás a lo mejor en un juicio, y no es por desmerecer los otros juicios, pero estamos en un caso que ha sido tan mediático que afecta de nivel, o sea, de carácter transversal, afecta a distintos medios y niveles sociales, que creo que es de vital importancia la comparecencia de todos los acusados en todos los días de audiencia de juicio. Y por último, teniendo claro su postura y que se acojan ambas peticiones, ¿eventual fecha de realización de juicio? Magistrado, ¿renuncian a los plazos y recursos? ¿Para poder fijar aún más? Sí, magistrado, por supuesto. Y respecto a una fecha probable, si usted me pregunta, la verdad es que leyendo el informe del médico yo considero que el señor Contreras no estaría en condiciones de comparecer antes de 50 o 60 días, porque tiene un tiempo estimado aproximado de 30 a 45 días, siempre y cuando que su recuperación sea acorde y no requiera alguna otra intervención, porque en realidad lo cierto es la fecha de intervención, pero en torno a la recuperación todos sabemos que pueden haber situaciones que no dependen de la cirugía en sí, sino que básicamente de cómo su cuerpo reaccione a la recuperación. Creo que un tiempo prudente sería entre 45 y 60 días, no antes de eso. Pero aún así usted dice que indica que renuncia a los plazos y... Sí, efectivamente. La fijación de juicio superior a... Sí, magistrado, de hecho tuve la oportunidad de conversar con mi representado y él, si bien es cierto, la ley pretende que los juicios se realicen en el menor tiempo posible con la intención de resguardar derecho. Por otro lado, él está bastante consciente de la situación, de los problemas y en particular de la situación de salud que afecta al señor Contreras, por lo tanto, él está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario o lo que vuestras señorías determinen. Muchas gracias. Bueno, vamos con la solicitud de la defensa del acusado Contreras Figueroa y le doy la palabra a las defensas, que ya varias de ellas ya anunciaron su postura. Magistrado, tal como señalamos en el escrito de 19 de diciembre, nuestro representado, y conforme al informe médico que acompañamos, sufre de una diverticulitis aguda complicada, lo que originó que en el mes de agosto del presente año fuera intervenido de urgencia por una resección parcial de colon, y colostomía específicamente se realizó el día 24 de agosto, lo cual llevó que en esa oportunidad nuestro representado no pudiera comparecer a la audiencia de preparación de juicio oral de la ciudad de Coyipulli, y que fue debidamente justificada, ¿no es cierto?, a través de un certificado médico. Producto de esta intervención, como señalamos, nuestro representado quedó utilizando bolsas de colostomía, las cuales requieren ser recambiadas en forma frecuente. Pues bien, nuestro representado, con fecha 2 de diciembre, como ya se señaló, ¿no es cierto?, requiere de manera impostergable una nueva cirugía para la reconstrucción del tránsito intestinal, el cual requiere un periodo de recuperación no inferior a un mes desde la fecha de la operación. Atendido lo anterior, ¿no es cierto?, por razones estrictamente de salud, nosotros solicitamos un nuevo día y hora, y en definitiva habría que, en conformidad a lo dispuesto al artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, estaríamos solicitando un entorpecimiento, porque no podemos suspender algo que no se ha iniciado, ¿no es cierto? Y pues por razones estrictamente de fuerza mayor, se hace imposible su comparecencia a la audiencia fijada para el día de mañana. Cabe ser presente, señoría, que nuestro representado vive en la ciudad de Curicó y deberá permanecer 4 días en la ciudad de Angol para posteriormente viajar a la ciudad de Santiago y así someterse a una cirugía de reconstrucción. Por lo demás, cabe ser presente que cualquier persona que va a ser intervenida quirúrgicamente requiere llegar en condiciones óptimas tanto físicas como psíquicas, lo cual no acontecería en el caso de llevarse a cabo las audiencias, amén del tremendo estrés que se verá enfrentado en los días en que se celebre las audiencias. Por si fuera poco, señoría, lo anterior se ve agravado por el hecho de estar utilizando bolsas de colostomía, como ya señalamos, las cuales requieren de recambios frecuentes en un lugar debidamente sanitizado.
en estricto rigor, su señoría, nuestro representado no controla esfínteres, ¿ok? Por lo tanto, evacúa sus deposiciones de un rato a otro, y lo cual llevará necesariamente a estar suspendiendo la audiencia para cambiar la bolsa, ¿cierto?, en un baño, lo cual también trae, obviamente, un menoscabo para él. Por lo demás, señoría, la contingencia actual que afecta a nuestro país y por la connotación nacional de este juicio, que se encuentra refrendado, tal como usted señaló, por el informe de Gendarmería emitido el 21 de noviembre, y que es conocido por vuestra señoría, existe un peligro cierto para la integridad física de nuestro representado, lo cual podría originar incluso el rompimiento de las bolsas de colostomía, provocándole un daño a su salud mayor. Por lo tanto, señoría, solicitamos se reagende la audiencia de juicio oral fijada para el día de mañana. Respecto a la petición, bueno, todo incluye, su razonamiento incluye la petición de la defensora Chamorro. Tal cual, no adherimos en su momento, sí. ¿Renuncia a los plazos y recursos? Renunciamos en su momento también, señoría, sí. Frente a la posibilidad de que se lleve a cabo con exclusión de su representado. Siendo de la esencia, magistrado, en la comparecencia del acusado, estimamos que no es viable para que se desarrolle el juicio sin la presencia de nuestro representado. No. Es la inversa. Que desarrollemos el juicio con el resto de los acusados, con exclusión del suyo, porque entendemos que es una situación médica, ¿cierto? Sí, no estimamos conveniente, magistrado. No estamos de acuerdo. ¿Y el fundamento? Básicamente lo señala el artículo 285, porque la presencia de nuestro representado es esencial para el desarrollo del juicio oral. Bien. Pero para realizar el juicio, un juicio con la exclusión. Eso, a ver, lo que le estoy preguntando es su postura frente a la posibilidad de que, y eso va para todos los intervinientes, de que se lleve a cabo el juicio, se inicie mañana, con exclusión de su representado y que su representado sea juzgado en un juicio aparte, independiente del de mañana. Esa es la pregunta. No, magistrado, no estamos para nada de acuerdo. ¿Y el fundamento para ello? Porque estimamos que, en definitiva, es un juicio para todos y se van a ver afectados los derechos de nuestros representados. Además, también hacemos cargo de los argumentos señalados por la propia Fiscalía, que, en definitiva, va a haber que ellos nuevamente incurrir en gastos, ¿no es cierto?, tanto logísticos, humanos y materiales, para un nuevo juicio solamente para nuestros representados. ¿Eso todo? Sí, sí. Perfecto. Don Gonzalo Cruz tiene la palabra. Gracias, señoría. Bien, sería respecto de la solicitud planteada por la defensora doña Carmen Claudia Chamorro. Esta defensa ingresó una contestación por escrito que básicamente señala que yo me adhiero a tal posibilidad. Había consideración de la... Deme un segundo, creo que tenemos un problema técnico. Mari. Bien, señoría, tal como lo indicaba yo, respecto a la posibilidad de la suspensión y de reagendamiento del juicio solicitada por la señora Carmen Claudia Chamorro, esta defensa ingresó una respuesta escrita dentro del plazo al tribunal y en que sucintamente me adhiero a tal posibilidad, había consideración de la situación del país y de lo señalado en los informes que se solicitaron. Respecto de la solicitud planteada por la defensa del señor Contreras, también esta defensa se adhiere a esa solicitud. Hago presente, señoría, que la situación y el padecimiento médico que sufre el señor Contreras no es algo, primero, baladí, es algo grave, y no es algo programado y que se haya inventado. Es una diverticulitis y que requirió, como señaló el colega, una primera intervención y ello está refrendado en el informe médico que ya se incorporó a este tribunal. Por una primera intervención en agosto del 2019, y está planificada la segunda intervención el día 2 de diciembre. Es decir, con arreglo a lo previsto por el artículo 17 del Código Procesal Penal, estamos frente a una situación de fuerza mayor. Y esa fuerza mayor va a impedir que esté presente en forma ininterrumpidamente en el proceso, en el juicio. Y conforme a la petición hecha por su señoría, por ende yo me adhiero a esa solicitud derechamente y pido que se reagende. Y conforme al artículo 18 del Código Procesal Penal, por este acto renuncio a los recursos y plazos y términos legales con el objeto de que también por expresas instrucciones de mi cliente, señor Manuel Valdivieso, y también del acusado Cristian Inostroza Quiñir,
también conforme al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho del imputado a ser juzgado en plazo razonable, por este acto también renunciamos a aquel derecho con el único objeto de que el juicio se reagende y sea agendado por ustedes en el mes de marzo del año 2019. A continuación de todas las intervenciones, señoría, y luego de resuelto por ustedes esta petición, yo haré una petición concreta señalada en el artículo 21, letra A del Código Orgánico de Tribunales, de fijar el juicio en la ciudad de Temuco. Ya, pero no... De ahí no... Nada más. la palabra. Me adelanto solamente para que me dé el espacio únicamente. Sí. Además hay una consulta de ustedes. Sí, lo que pasa es que, a ver, y esto para todos los intervinientes, necesitamos primero que se pronuncien respecto a la petición de Gloria Chamorro y en ese entendido analice el informe de Carabineros y el informe de Gendarmería. Luego la petición del acusado Contreras. En ese entendido necesitamos que se pronuncien sobre la posibilidad de llevar adelante el juicio con exclusión del acusado Contreras, es decir, eventualmente que haya juicios distintos para él y el resto de los otros acusados. Y sobre ese punto... Bien, yo diría evidentemente de que los principios del contradictorio, que es lo característico del sistema procesal nuestro, hacen de que exista una unidad y continuidad en los juicios. Y ello con el objeto de ¿qué? De evitar posibles sentencias contradictorias. Imagínense que conforme a la misma prueba que se produzca por parte de los acusadores, sea un determinado sentido el juicio. Y en el juicio del otro señor, con la misma prueba, sea en otro sentido el juicio. Eso es lo que se quiere evitar en virtud del principio de la unidad y continuidad, que está contenido, entre otros, en el artículo 285 del Código Procesal Penal. Exige la presencia continua, ininterrumpida. Si hay algunas personas que pueden faltar, existen algunas personas que pueden faltar, pero hay unas personas que no pueden faltar, y menos puede hacerse, y dejar la posibilidad, señoría, y lo adelanto desde ya, la posibilidad siquiera de que exista algún vicio que el día de mañana pueda reclamarse por alguno de los intervinientes, que se erija en nulidad de todos los juicios. Por eso, señoría, que pido derechamente de que se haga lugar a esta petición, que respecto a la primera parte de la pregunta suya, había consideración de los informes, también me allano a la señalada por la señora Gloria Chamorro. Es contradictorio el informe de Carabineros. Por un lado dice que no hay inconveniente, pero por otro lado dice que sí tiene inconveniente para trasladar al principal. Seguidamente, el informe de Gendarmería, ese es el más aterrizado y el más realista. Ese es el que dice realmente lo concreto y lo pertinente para nosotros. Y es la situación que es de público conocimiento. Por ende, señoría, pido que se dé por satisfechas las consultas del tribunal en ese sentido. Don Ricardo Cornejo, su tiempo, por favor. Con el máximo respeto, la defensa desde ya señala su renuncia expresa a los plazos y recursos pertinentes. Respecto a ello, la fundamentación dice relación con lo siguiente. Como bien ha señalado la colega Chamorro, y por eso nos adherimos a tal petición, afectar la eventual dinámica de un juicio, y en eso entendemos claramente que quien responde por la custodia de los imputados al interior del recinto del tribunal es Gendarmería de Chile. Y su informe es totalmente adverso, negativo, para poder sostener una dinámica del juicio con las características que éste tiene. En virtud de ello, entendemos, su señoría, y desde ya por economía procesal, que seguir redundando en lo mismo derechamente es faltar el respeto a un documento claro y expreso que el que emite Gendarmería. No desconocemos la labor de Carabineros de Chile, su señoría, pero claramente, y así lo demuestra la contingencia nacional, sin necesidad tampoco de ser manifiesto en ello, que claramente está sobrepasado. Entendiendo que su señoría resuelve con lo que existe y no con lo que eventualmente podría existir, lo claro es, su señoría, que existe un informe de Gendarmería que dice que en estas condiciones no puede dar el resguardo necesario para los acusados. Y respecto a Carabineros de Chile, es de manifiesto, su señoría, claro está, incluso la propia infraestructura de este tribunal lo demuestra. Respecto del colega Contreras, su señoría, entiendo las razones de salud y entiendo lo que también podría ser una eventual convalecencia o una situación posterior a la intervención que amerite dicho acusado. Pero desde el punto de vista del debido proceso, su señoría, y ya lo ha señalado muy bien un colega que me antecedió, en cuanto al principio de continuidad y de unidad, solamente para ilustrar a su señoría lo que podría significar un problema para este defensor, es que ante un ejercicio tan sencillo como el reconocimiento en el desarrollo del juicio oral, por las características de ese acusado, eventualmente se acusara a mi defendido. Claramente, su señoría, este defensor tendría que incurrir o tratar de recurrir de nulidad en la instancia procesal o en el momento pertinente, todo porque ese acusado no está presente en el desarrollo de la audiencia. Más allá del tema de la salud, claramente que afecta el desarrollo de un juicio, porque la acusación dice relación con una sola acusación, en la cual eventualmente se determina participación de mi defendido. Por ello, su señoría, es que nos adherimos claramente a lo señalado por los colegas. Bien, por último, don Javier Jara.
Gracias, señoría. Bueno, los argumentos están ya expuestos en estrado por los colegas que me antecedieron. Nosotros, derechamente, señoría, pedimos en nuestro escrito que se fijara un nuevo día y hora, por cuanto pensamos que lo esgrimido en el escrito de la colega Gloria Chamorro tiene plena plausibilidad. Tanto así, su señoría, que Gendarmería de Chile, que es la institución encargada por ley y por reglamento de asegurar y de proteger a los intervinientes, no tan solo a los acusados, sino que también a todos los que participamos en audiencia de tribunales, dice y recomienda expresamente, su señoría, que este juicio no se lleve a cabo en la fecha que estaba agendada originalmente. Eso como primera cosa. Y lo segundo, señalar, su señoría, como ya lo han dicho, y me valgo de las argumentaciones que me antecedieron, realmente el informe de Carabineros, del mayor de Carabineros de Angol, me parece a lo menos contradictorio, su señoría, con mucho respeto de la institución. Pero si ellos, por un lado, señalan que no tienen las condiciones de seguridad para mantener a un imputado que debe permanecer en prisión preventiva por lo menos hasta esta fecha y que carecen de toda seguridad y señalan que ese imputado, que el único recinto que guarda relación con esas condiciones es la segunda comisaría de Temuco, eso hace que al parecer ellos opinan, porque tampoco lo explicitan, que el imputado Alarcón tendría que trasladarse todos los días desde Temuco, ¿ya?, con la imposibilidad técnica y también de su defensa de poder, después de cada audiencia, evaluar las estrategias respectivas. Eso sería un claro atentado al debido proceso en su vertiente de la defensa material y letrada. Lo otro, su señoría, es que respecto de la petición del señor Contreras, sin perjuicio, su señoría, de que todos pueden pensar que la imputación concreta respecto del acusado Contreras se podría eventualmente llevar sin ningún equívoco o sin ningún problema en otro juicio diverso. En este juicio, particularmente, su señoría, es complicado, es complejo, porque por lo menos respecto de uno de mis representados, Patricio Sepúlveda, hay pruebas contradictorias y hay intereses contrapuestos, su señoría. Entonces, hay eventuales pruebas que se van a rendir en el juicio que afectan en uno y otro sentido a ambos imputados. Entonces, vemos que con preocupación esa situación y estamos de acuerdo con que no se podría realizar el juicio sin la presencia del señor Contreras, teniendo presente además, su señoría, que la acusación fue un acto procesal único. Si el Ministerio Público, que es encargado de ejercer la acción penal, hizo este acto único de acusación única, quiere decir, su señoría, que pensó en un juicio único, salvo, claro, las situaciones que pudieran presentarse. Dos cuestiones anexas, su señoría. Me ha llegado un informe médico producto de que este tribunal conoce que mi representado tenía una hora médica. Realmente no pudimos pedir nuevamente el permiso porque ya se había ejecutado la hora, y hacer presente a este tribunal, su señoría, que hay un informe médico respecto de Raúl Ávila Morales que dice lo siguiente, brevemente, en la parte que nos interesa, dice que requiere en forma urgente de medicación con ansiolíticos y antidepresivos. Y en mi opinión no se encuentra en condiciones psíquicas y de salud mental para enfrentar en forma adecuada una audiencia hasta que los medicamentos actúen en un periodo de al menos 2 semanas y se recomienda una evaluación psiquiátrica y psicológica. El diagnóstico de trastorno ansioso con síntomas de crisis de pánico, depresión mayor y cefalea mixta. Y se sugiere un reposo en casa por 15 días. Esto está firmado, su señoría, por el médico Arnoldo González Pereira, neurocirujano. Y está despedido con fecha 22 de noviembre de 2019, que pido que se tenga presente. Lo voy a hacer llegar al tribunal, pero me acaba de llegar, su señoría, y por transparencia lo transmito en esta audiencia para que todos los intervinientes se puedan hacer cargo oportunamente del documento. Y lo otro, su señoría, y finalmente, es que el día 27 de noviembre, el próximo miércoles, está en cuenta un
una reposición que eventualmente podría incidir en la suspensión de este juicio ante el Tribunal Constitucional, respecto de un requerimiento que interpusimos en tiempo y en forma, y que por algunas interpretaciones respecto de un certificado se vio entorpecida la tramitación. Eso fue subsanado por este tribunal, se emitió el certificado correspondiente y se va a dar cuenta el día 27. Pensamos, señoría, que si eso está pendiente, iniciar el juicio el día 26, mañana, eso es, por lo menos, creemos que es un error, porque todavía esta situación está pendiente y puede ser, su señoría, que incluso el juicio completo se suspenda por dicho excelentísimo Tribunal Constitucional. Finalmente, señoría, como usted lo solicitó, esta parte viene en expresar que renuncia a todos los visos de nulidad y los plazos pertinentes para que este tribunal pueda agendar un nuevo juicio oral, y creo, su señoría, que por igualdad de armas, porque esto es una contingencia que no está vista por los acusadores, principalmente por el acusador Ministerio Público, y pensando también, su señoría, en la disposición también del tribunal y de todos los peritos que forman parte del acervo de funcionarios públicos que tiene, este juicio debería realizarse con tranquilidad en el mes de marzo de 2020. Eso es nuestra posición. Bien. Tiene presente entonces los antecedentes han sido referidos por la defensa sostenida por don Javier Jara. Antes de entregar la palabra a los intervinientes, a los acusadores, respecto a los argumentos vertidos en el certificado que acompañó el señor Javier Jara y la referencia al TC, ¿alguno de los defensores quiere agregar algo o se mantienen sus alegaciones? Sí, señor don Javier, ¿nos hace llegar el documento, por favor? Sí, lo tengo en forma digital, su señoría, no sé cómo... Me acaba de llegar por correo. Pero hay un correo... Usted ya cuenta con el correo de todos los intervinientes, entonces los intervinientes me hacen gesto aquí que necesitan verlo antes de poder hacerse cargo. Si usted se lo pudiera remitir a todos... Gracias, señor presidente. Hagamos un receso, sí. Lo imprimimos mucho más fácil y todos tenemos el antecedente a la vista. Bien, un receso en sala, me parece que 2 minutos. Envíeselo por correo a la... Renovamos la audiencia, dejamos constancia que se encuentra presente todos los intervinientes. Tribunal en conformación ya expuesta. Todos los intervinientes tuvieron acceso al informe médico que fue incorporado en estos alegatos por don Javier Jara. Las defensas ya se hicieron referencia a ello, mantuvieron sus alegaciones. Escuchamos entonces al Ministerio Público. Le pedimos por favor que sea, ya hemos reiterado, pero que se mantengan los mismos puntos que son de trascendencia para este tribunal al momento de resolver. Don Roberto Garrido. Muchas gracias, su señoría. Bueno, primero voy a precisar que para el Ministerio Público el interés es realizar el juicio dentro de los plazos que han sido establecidos en la ley, respetando plenamente los derechos de todos los intervinientes, tanto de las víctimas, pero también de las personas que han sido objeto de la imputación por parte de la Fiscalía. Y en ese sentido, a la petición de la colega Gloria Chamorro respecto de la suspensión de la audiencia o el reagendamiento de la misma, nos mantenemos en nuestros fundamentos que ya fueron expuestos por escrito. Y en este sentido nos hacemos cargo también del informe de Carabineros, que es el encargado, la institución encargada del resguardo del orden público. En su última información en la ciudad de Angol, al menos estimó que estaban dadas las condiciones para realizarlo. Bien, una situación distinta sí se plantea respecto de la petición del acusado señor Contreras, que se basa básicamente en una condición de salud grave y una situación de fuerza mayor. A este respecto, que era un antecedente que no conocíamos al momento de evacuar nuestro traslado, estimamos que aparentemente resulta claro y justificado de que este acusado se va a tener que ausentar a partir del día 2 de diciembre y por lo menos por 30 días. Y esto nos plantea el siguiente escenario, que se inicie el juicio respecto de todos los acusados el día de mañana y que se le autorice a ausentarse durante un tiempo, aplicando la norma del artículo 285 del Código Procesal Penal. Ahora bien, la lectura, desde nuestro punto de vista, correcta de esa norma
es que se trata de una ausencia precisa, temporal, determinada en el tiempo. Incluso la norma refiere que el acusado en ese momento tiene que permanecer en una sala contigua y al regreso ser informado de todo lo que ocurrió. No es la situación que nos informa y que justifica la defensa del acusado, señor Contreras. Al contrario, dice que es una ausencia prolongada, que incluso, si consideramos a partir del día 2 de diciembre, podría extenderse cuando, o sea, podría estar imposibilitado de concurrir incluso cuando el juicio hubiese terminado. Y eso provocaría un vicio de nulidad del juicio. Y implicaría entonces a su respecto tener que, o a respecto de todos los acusados, repetir el juicio. Y esto nos pone en la segunda hipótesis. ¿Se puede realizar este juicio con los 7 acusados, excluyendo al señor Contreras? Consideramos que eso no es posible tampoco, su señoría. No es posible sobre la base de un principio de economía procesal. Este es un juicio donde está contemplada la declaración de muchas personas, están ofrecidos más de 100 personas que tienen que prestar testimonio. Evidentemente en el juicio puede que no declaren todos, pero es un juicio que se va a extender por muchos días, donde es necesario realizar una logística importante en términos de traslado. Hay muchos peritos que vienen de fuera de la ciudad, mucha coordinación que tiene que realizarse en torno a la puesta en escena del juicio propiamente tal. Hay un principio también de continuidad del juicio, de tratar de evitar las decisiones contradictorias que evidentemente se podrían producir conociendo esta misma imputación en 2 juicios, y además porque la dinámica de los hechos no es posible de separar. Los acusados, si bien tienen imputaciones precisas por la Fiscalía, pero en la historia, en el desarrollo del relato de los hechos, se van entrelazando en diferentes momentos, y por lo tanto no es posible simplemente separar a uno y llevarlo a juicio en un momento posterior, porque implicaría eso tener que repetir el juicio en forma completa. Esta no es una acción donde uno pueda decir, estos grupos de testigos y este grupo de peritos declaran sobre este punto y afectan solo a estos pocos acusados. En términos generales, se requiere de una gran cantidad de personas para llevar a juicio incluso a uno de los acusados. Y en razón de ello es que nos parece que realizar 2 juicios, o más de 2 respecto de los imputados, si es que ese riesgo se puede mitigar, se puede hacer desaparecer, difiriendo la fecha de realización del juicio, nos parece más aconsejable y conveniente. En razón de lo anterior, entonces, y de lo expuesto, respecto del informe médico que se nos ha incorporado recién hoy día, a pesar de que tiene varios días atrás, porque fue el día 22 de noviembre, la verdad es que se plantea una situación que impediría la concurrencia de una persona por 15 días, a la luz de lo que yo he estado señalando en relación con la petición de la defensa del señor Contreras. La verdad que no me voy a pronunciar sobre esto porque quedaría obviamente subsumido dentro de lo que planteo, en el sentido de que parece ser de que ante la incomparecencia del señor Contreras a las actuaciones que se van a realizar en este juicio, no parece entonces conveniente la realización en la fecha que ya está fijada, y estaremos entonces a que se postergue en una fecha donde todos los intervinientes puedan presentar sus argumentaciones y elementos de convicción en forma que resguarde sus derechos y proteja sus intereses. 2 precisiones, por favor, don Roberto. Su pronunciamiento acerca del informe de Gendarmería y si renuncia a los plazos o tiene alguna fecha, porque don Gonzalo Cruz por lo menos ya adelantó una fecha en el mes de marzo. Los plazos, voy a partir por la última. Los plazos, bueno, ya están cumplidos. Digamos, el tribunal fijó esta audiencia casi en los 60 días, por lo tanto, obviamente cualquier otra fecha que se fije en lo sucesivo va a extender ese plazo. Por lo tanto, creo que además, como es una petición que viene de las defensas, no nos corresponde renunciar al plazo. Efectivamente, estaremos a lo que resuelva el tribunal en cuanto a esa fecha. Pero sí haciendo presente de que este es un juicio que requiere la citación de muchas personas, de notificación de una nueva fecha para la realización de nosotros nos tomamos los 2 meses en preparar la rendición de la prueba que se iniciaba el día de mañana. Por lo tanto, por lo menos necesitamos un plazo igual a ese para poder realizar una preparación y una coordinación que en los mismos términos. Y respecto de los informes de Carabineros y Gendarmería, nos parece que son antecedentes que debemos considerar al momento, que el tribunal debe considerar al momento de decidir de Carabineros. Si Carabineros se está señalando de que están las condiciones en la ciudad de Angol para realizarlo, en ese momento, en el momento que se emitió, es un antecedente objetivo, no tengo antecedentes para desvirtuarlo, ¿no es cierto? Carabineros tendrá las razones para hacerlo. El informe de Gendarmería lo que señala es que dentro de la sala no están las condiciones, o dentro de la protección de los intervinientes en el tribunal, tampoco están las condiciones para hacerlo.
Eso lo vemos en consonancia con el estado de salud de uno de los acusados. Nos parece de que si consideramos el informe de Gendarmería y la condición de salud de uno de los imputados, claramente nos parece conveniente que si el juicio se inicie el día 26. Muchas gracias. Doña Patricia Muñoz, Defensoría de las Niñas. Gracias, señor presidente. En relación con las peticiones formuladas por la defensa, en primer término, también nosotros evacuamos el traslado por escrito, sin perjuicio de lo cual me permito sostener que ante las alegaciones formuladas por la abogada Chamorro me parece que no se cumple ninguno de los planteamientos formulados por dicha profesional. Creo que si hay instituciones que han estado a la altura de las circunstancias, a pesar de la dramática situación de crisis que enfrenta nuestro país, precisamente es la justicia penal, donde los tribunales han operado, los fiscales han operado, la Defensoría Penal Pública ha funcionado y por lo tanto desde ahí creo que esta alegoría al drama y el caos me parece bastante exagerada y no se condice con la realidad que enfrenta nuestro país, por lo tanto no sería argumento para no realizar el juicio en situación que hoy día estamos todos en esta sala precisamente dispuestos para poder discutir esto que tiene que ver con la posible suspensión de la audiencia de juicio oral y desde ahí creo que esos argumentos no se condicen con la realidad. En relación con el informe de Carabineros, esto solo avala la situación de la posibilidad efectiva de que el juicio se realice en condiciones que ameritan las planteamientos que se formulan en este tribunal en términos de que precisamente tanto los jueces como los intervinientes tienen las condiciones plenas para poder satisfacer aquello que involucra el ejercer tanto la defensa como la acusación desde las perspectivas que cada uno de nosotros representa. Y en relación con el informe de Gendarmería, lo que parece dar cuenta es de una situación que no se condice tampoco con la realidad que ha enfrentado este proceso, porque acá no debemos olvidar que hay solo uno de los imputados acusados privado de libertad, que es el señor Alarcón. Los demás acusados no se encuentran privados de libertad y en ninguna de las audiencias se ha provocado alguna situación que genere alguna complicación particular para Gendarmería, ni respecto de los propios acusados ni respecto de los intervinientes. Por lo tanto, desde ahí no parece que exista antecedentes suficientes para poder entender que su planteamiento se justifique en términos de consolidar la petición de suspensión de la audiencia. Termino, antes de entrar al tema del señor Contreras, con lo que plantea el defensor Jara, que la verdad es que me parece que es un certificado médico que surge recientemente para conocimiento de los demás intervinientes, pero como indicaba el fiscal Garrido, está fechado 22 de noviembre. Y llama mucho la atención porque los diagnósticos que se plantean como trastornos ansioso, depresión mayor, son trastornos que se decretan o determinan por profesionales del ámbito de la psiquiatría, y no del ámbito de quien ejerce como neurocirujano, que tiene una condición distinta desde ese punto de vista. Entonces, de hecho, tanto es así que el mismo profesional recomienda una evaluación psiquiátrica y psicológica, porque precisamente son esos los profesionales que efectivamente están capacitados para poder determinar si una persona tiene depresión o no, si tiene un trastorno que tenga que ver con situaciones anímicas y no un neurocirujano que lo que evalúa es un tema distinto, orgánico, asociado a una posible existencia, no sé, de alguna situación como tumores o algo que tenga que ver con el desarrollo cerebral. Por lo tanto, me parece que no se justifica desde ahí que esta aseveración médica es bastante cuestionable desde el punto de vista científico. Finalmente, señor presidente, y teniendo en consideración ahora sí lo que resulta acreditado en términos concretos, que es la situación médica que presenta el acusado Contreras, particularmente esta situación de una grave enfermedad que es la diverticulitis, que al menos quienes conocemos de ese diagnóstico sabemos de la gravedad que representa, nos pone en una situación que efectivamente tiene que ver con lograr que este juicio oral sea un juicio oral que se haga y que ojalá se haga solo una vez y que no genere mayor impacto para las propias víctimas y para las familias, en este caso de la víctima asesinada, que es la familia de Camilo Catrillanca. Y en el caso de nosotros, particularmente, también lo que nos interesa es que MAPC, que es un adolescente que ha visto evidentemente su vida truncada en relación con esta materia, también reciba prontamente etapas de justicia. Si la justicia no es oportuna, deja de ser justicia y desde ahí nos interesaría muchísimo que este juicio se haga el día de mañana, pero lo cierto es que la situación del acusado Contreras evidentemente dificulta esa situación y desde nuestra perspectiva, señor presidente y señorías, nos parece imprescindible que el juicio se realice con todos los acusados, porque acá, al menos en lo que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos acusado, hemos imputado al señor Contreras un rol de encubridor respecto de comportamientos directos ejercidos por otros acusados y porque acá además lo que sostenemos es un actuar comportamental de la policía que es muy importante y relevante sostener en términos de la imputación con todos los acusados en el juicio y con el desarrollo pleno para conocimiento de sus señorías de toda la prueba. Por lo tanto, en ese sentido, y teniendo en consideración que nos preocupa particularmente que el juicio se haga, que no sea objeto de nulidades en virtud de situaciones de plazo y que ciertamente nos enfrentamos a una realidad médica que ha sido acreditada debidamente
por la defensa del señor Contreras. Nosotros lo que solicitamos derechamente a sus señorías es que efectivamente se acceda a la petición planteada por este acusado, reformulándose el agendamiento de este juicio para una fecha que en ese sentido, y como ya ha sido adelantado por el defensor del acusado Valdivieso, en el mes de marzo resulta pertinente también a lo que ha planteado el propio fiscal en términos de las adecuaciones de prueba, y también desde ya, en razón de aquel planteamiento, nosotros formulamos esa petición derechamente a su señoría para poder pedir ahí una fecha concreta que nos permita entonces dar claridad particularmente a las víctimas de cuándo se va a realizar este juicio, de que se va a tener las condiciones para llevarlo a cabo y que ya no van a haber condiciones o situaciones médicas que en el caso del señor Contreras pudieran perjudicar la posibilidad de que él esté presente en el juicio para sostenerse a su respecto su imputación y por tanto él también ejercer su debida defensa. Ese es el planteamiento, sin perjuicio de que entiendo que después el defensor Cruz va a hacer un planteamiento específico en relación con el traslado del tribunal, el que desde ya también nos interesa poder plantear. Gracias, señor presidente. Bien, don Nelson Miranda, en representación de la familia Catrillanca. Sí, señoría. Señoría, esta parte evacuó traslado con respecto a la solicitud de la defensora del sargento Alarcón, rechazando la solicitud de dicha defensora, y solamente un alcance con respecto a lo que se expresaba en ese libelo y lo que se expresaba hoy día. Pareciera que nos estuviéramos dando por notificado de que hay una insurrección absoluta en este país. Cierto grado de anomia ciertamente existen, pero se ven bastante lejanos desde la provincia de Malleco. Y lo único generalizado no es ciertamente el caos y el desorden, sino que, según los distintos organismos de derechos humanos, lo único generalizado y sistemático que hemos podido todos observar en este mes y medio son las violaciones graves de derechos humanos por parte de la gente que afortunadamente ha despertado en este país. Diciendo eso, señoría, pasando derechamente al informe de Gendarmería, me parece que tampoco se sostiene con respecto al marco general y llama la atención que el punto principal en términos operativos radica en que en estos momentos se estaría realizando un juicio de características relativamente notorias y con cierto grado de complejidad en la ciudad de Juicio Galvarino. Eso eventualmente podríamos estar, y hemos estado en estas audiencias, con 2 o 3 juicios de ese calibre, digamos, o importancia, y no ha sido óbice para suspender. La reseña que hace con respecto a los problemas que han habido en carretera, también estamos en la provincia de Malleco, y no son tan lejanas en el tiempo ocurrencias de ese tipo, y no han impedido la continuidad del juicio por esas circunstancias. Por lo tanto, tenemos que atenernos en cuanto a los informes a lo que indica el personal o la institución que está a cargo, digamos, de la seguridad de la provincia, que es Carabineros, el cual da, en la práctica, garantías de lo que todos estamos observando, y tal como dice mi colega de la Defensoría de la Niñez, lo cual estamos practicando, que estamos en una audiencia de juicio sin absolutamente ningún problema ni de traslado, ni de caos, ni de desorden, ni se están intentando saltar ningún palacio de gobierno. Por lo tanto, esos argumentos caen por su propio peso y no vale el tiempo seguir discutiéndolo. Una cifra solamente, ayer se entregó la cifra que en este periodo se han formalizado 17.000 personas dentro del contexto de lo que son las movilizaciones. Por lo tanto, reitero también que el Poder Judicial sí que ha funcionado en toda su, exigido al máximo, pero ha funcionado, digamos, en esta crisis de manera bastante correcta. Dicho esto y rechazando la solicitud dentro del primer acápite, me hago cargo de la segunda, respecto a la que presentó la defensa del coronel, me parece, Contreras. Y ciertamente aquí nos enfrentamos como querellantes y por parte de la familia del principal afectado, en este caso que es don Camilo Catrillanca Marín, es un dilema, un conflicto absoluto. Uno, no solamente el derecho a recibir la pronta determinación de la justicia se merece o está facultado o derechamente necesita los acusados, y en este caso evidentemente que la familia puede ha sido ya más de un año en que han soportado este dolor. Pero por otra parte, este conflicto se consuma y se completa con la otra parte de la medalla, que es que se ha esperado un año con la intención obvia de esperar un juicio justo en que realmente o eventualmente se pueda llegar a un veredicto en que se haga justicia acorde con el crimen cometido. Y en ese conflicto o en ese dilema, ciertamente que apegado al Código Procesal Penal,
entendemos que el único artículo, digamos, que podríamos citar acá es el 285, y en esa materia el artículo citado es absolutamente claro. Estamos de acuerdo también con los miembros de la defensa y con parte de los querellantes en que, en base a los principios de la unidad y la controversialidad de los procesos, y sobre todo entendiendo el papel central y conjunto que tiene el imputado, el acusado, en el conjunto de la acusación, que en nuestro caso es una acusación por homicidio calificado y él en calidad de cómplice del homicidio calificado, evidentemente que se hace esencial y necesaria su presencia. Por lo tanto, también en este punto nos oponemos a que se haga un juicio, aparte un segundo juicio solamente con él, por todas las razones antes dichas. Estableciendo, por tanto, esta contradicción y dilema doloroso incluso para uno, no podemos sino allanarnos a la solicitud de la suspensión del juicio. No estamos en condiciones de asegurar que se haga, que arribemos un veredicto condenatorio y lo esperable para nuestro interés, obviamente, que sea conteste y que no tenga ningún vicio de nulidad y que obviamente después no pueda surgir alguna sentencia contradictoria, que sería ya pero el colmo de las fatalidades. Por lo tanto, con respecto a eso, señoría, establecidos esos dos puntos, esta parte viene a renunciar a los plazos correspondientes. No sé si queda algo con respecto respecto a la fecha. Tiene que verse determinada por UCIA en base a lo que se ha establecido, pero el argumento que hay que revisar es que un porcentaje altísimo, me atrevería a decir más del 80%, digamos, de los testigos y peritos corresponden a funcionarios públicos. Todos sabemos también por experiencia práctica lo que implica un juicio, inclusive de menores características menos complejas que este, en enero y febrero. La dificultad que existe para que puedan arribar y comparecer y entregar los antecedentes solicitados por vuestra señoría y las partes intervinientes. Por lo tanto, en ese punto lo dejo a lo que disponga el tribunal, el plazo correspondiente, teniendo en cuenta estas características inusuales, la gran cantidad de funcionarios públicos y la dificultad que ha tenido el Ministerio Público para asegurar su comparecencia. Me parece que no queda... con respecto al... Eso le va faltando al informe neurológico de nuestro, no es de nuestro colega Jara Miller. El colega Jara Miller entregó un informe neurológico respecto a su representado. Me parece que no cuenta y no da cuenta de la idoneidad suficiente como para poder acreditar, dado que el médico tratante no es el titular del diagnóstico que tendría que recaer en una afección de tipo psiquiátrica, solamente eso, señoría. Por lo tanto, no afecta al fondo del asunto que estamos discutiendo. Perfecto, muchas gracias. Continuamos, damos la palabra a don Sergio Arévalo en representación del Ministerio del Interior. Así es, su señoría. Gracias. En ese sentido, señoría, la consulta que nos ha hecho el tribunal y nos ha invitado a debatir dice relación con una consulta jurídica si se puede suspender o no este juicio. Voy a tratar de ser muy breve, porque hay capítulos por los cuales se solicita esta suspensión que desde ya vamos a solicitar su rechazo. Partamos por esto. El argumento esgrimido por doña Gloria Chamorro, evidentemente, y así lo hemos señalado en nuestro traslado, no tiene un fundamento fáctico objetivo que permita argumentar que estamos en una real situación de una fuerza mayor o caso fortuito para suspender esta audiencia. En ese mismo sentido, la alegación efectuada por la defensa del imputado Ávila respecto a su situación médica y sumándose a las alegaciones de la colega Chamorro, tampoco es un fundamento fáctico para suspender o no realizar un juicio. Por lo demás, este informe médico resulta ser extendido el 22 de noviembre, que es la fecha en que su señoría no autorizó a poder comparecer ante el médico y aparece suscrito con esa fecha. No sé cómo se logró eso. A su vez, en lo que dice relación con la impugnación ante el Tribunal Constitucional, la impugnación ante el Tribunal Constitucional efectuada por esta defensa y otra también en esta causa, dice relación con la aplicación de la ley de control de armas o de la forma de determinación de la pena de la ley de control de armas. Y la jurisprudencia uniforme de este tribunal es precisamente, si es que acoge a trámite estos requerimientos, es suspender estas audiencias solo para el evento de existencia de una audiencia del 343. Por consiguiente, no es capítulo posible de suspensión de la audiencia de juicio. Pero evidentemente, como Ministerio del Interior y parte querellante, nos interesa que este juicio sea un juicio que se dé con igualdad de armas para todos los intervinientes, que no sea susceptible de ningún tipo de nulidad, y por eso es que tenemos una postura distinta respecto a la petición efectuada por la defensa del señor Contreras, porque
A diferencia de las anteriores, este sí tiene un fundamento fáctico plausible que hace del caso acoger o hacer meritorio al mismo, porque entendemos que eso efectivamente nos encuadra en la hipótesis del artículo 17 del Código Procesal Penal, que estamos en una situación de fuerza mayor y que necesariamente obliga a la aplicación de suspender o impide la realización del juicio el día de mañana. En cuanto a la alternativa que plantea el tribunal respecto de poder realizar este juicio con solo la presencia de unos imputados, creemos que jurídicamente eso no es posible. Se ha presentado una sola acusación, la posibilidad de separar acusaciones es una instancia que tiene el juez de garantía, la posibilidad de hacer un juicio con la ausencia de un imputado es cuando se decreta el sobreseimiento temporal de uno de ellos, que tampoco sería el caso, no habría forma de decretar el sobreseimiento temporal respecto de ellos, y evidentemente tampoco creemos que estamos en la hipótesis de que vamos a poder hacer comparecer al imputado Contreras y después continuar el juicio en su ausencia. Por consiguiente, necesariamente este juicio requiere la presencia de todos los acusados y además por un tema de, y ahí ya hablo como acusador, de que la forma de presentación de la acusación precisamente requiere la presencia de todos los acusados porque la conducta desplegada por estos resulta ser una conducta relacionada y que requiere, por consiguiente, que toda la prueba se presente en una sola instancia, precisamente como desde la perspectiva del debido proceso de mi parte y que entiendo también de los demás acusadores. En cuanto al antecedente de Gendarmería, es un antecedente fáctico que dice relación con las dificultades que puede tener Gendarmería para otorgar la debida cobertura y protección a la realización del juicio, pero no es fundamento para la no realización del mismo. Por consiguiente, señoría, en este contexto, estimamos que estamos en una hipótesis del artículo 17 del Código Procesal Penal y la fecha de realización del juicio debe decir relación con el cese del impedimento que impide realizar esta misma. Por consiguiente, en cuanto a fechas probables, no me atrevo a aventurar ninguna, sino que precisamente obviamente el tribunal tiene que fijar una fecha, pero tiene que ser una fecha que acoja este criterio de que es más o menos plausible cuando estará en condiciones el imputado Contreras de poder comparecer al juicio y en ese sentido vamos a estar al buen criterio y a la agenda del tribunal de su señoría. Nada más. Muchas gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, don Claudio Jara. Gracias, señor presidente. Señor presidente, respecto a la primera petición planteada por la defensa de la colega Gloria Chamorro, vamos a insistir en nuestra postura que se plasmó por escrito en el momento en que se evacuó de traslado, pero haciéndonos cargo en esta oportunidad del antecedente nuevo que es el informe de Gendarmería. Y a este respecto, vuestra señoría, vamos a indicar de que planteamos y tenemos la misma postura, es decir, en nada altera. ¿Por qué? Porque las causales de suspensión están claramente establecidas en el artículo 283 del Código Procesal Penal. Y las argumentadas por la defensa, y a las cuales por lo demás hace también referencia el informe de Gendarmería, nada tiene que ver con las causales que el mismo legislador ha establecido. No hay una cuestión previa civil que resolver, no se encuentra algún imputado rebelde, ni tampoco nos encontramos en alguna de las otras circunstancias establecidas por la referida norma. Por lo tanto, nos parece en este sentido los antecedentes que aporta el informe de Gendarmería inocuo, totalmente inocuo, a lo que le he llamado al tribunal a resolver por el mandato establecido en el artículo 283 de la referida norma. Por lo tanto, reiteramos nuestra solicitud que en este sentido se rechace. En segundo lugar, vuestra señoría, respecto de esta petición de última hora, por así decirlo, lo cual es habitual, y que se nos presente este informe del señor Ávila, entendemos igualmente que no existe un antecedente concreto. Todas son hipótesis de que tal vez, a lo mejor, quizás, deba estar sujeto a algún tipo de medicamento, que por lo visto él no decretó, y que no sabemos si además si ese medicamento va a producir efecto en un periodo de 2 semanas o antes de eso, o a lo mejor en un periodo mayor o superior al indicado. Por lo tanto, son puros quizás. Y no podemos, en definitiva, adoptar decisiones o pedirle a vuestra señoría que adopte decisiones bajo circunstancias que no son concretas. Por lo tanto, la situación de la petición realizada por el colega Javier Jara está en la misma situación, en el mismo ámbito de doña Gloria Chamorro. Es previsible o tal vez quizás el día de mañana no podamos llegar al tribunal, no pueda concurrir algún testigo, no puede llegar algún perito, etcétera, etcétera. Y no podemos, vuestra señoría, tomar decisiones por cosas que son total y absolutamente inciertas. Por lo tanto, tal como lo señalamos con la petición de la primera defensa,
requerimos que en este caso en particular también igualmente se rechace por la imprecisión y la, en definitiva, elementos pocos concretos que la fundan. En tercer lugar, vuestra señoría, me parece totalmente distinta la situación que adolece al acusado Contreras. Sí se han acompañado antecedentes que dan cuenta de una situación de emergencia que le habría sucedido, en el mes de agosto y que necesita una nueva operación el día 2 de diciembre próximo. Son antecedentes concretos, señoría. Y en este caso en particular, me parece que por cautela de garantía de esa defensa y tal como se ha expuesto, sí amerita eventualmente dar lugar a lo que ha requerido. Y por otro lado, vuestra señoría, me adhiero aquí a la petición realizada por el colega fiscal. Efectivamente, por un tema de principio de unidad del juicio oral y de economía procesal, no parece correcto o no parece lo más prudente exponerse a una situación donde tengan que declarar todos los testigos, o gran parte de todos los testigos y gran parte de todos los peritos, nuevamente en 2 juicios. El único caso en donde eventualmente aquello podría ser, como ya lo indicó el colega Arévalo, es cuando un imputado se encontrara rebelde, que obviamente eso dentro del proceso ya es algo bastante concreto, es decir, no compareció debiendo comparecer y por lo tanto se despacharon la orden de detención, no fue habido y finalmente se decretó, estoy hablando de una situación hipotética, la rebeldía de un imputado y consecuencialmente su sobreseimiento temporal. Eso sí es bastante concreto, a diferencia de las 2 peticiones realizadas por las 2 primeras defensas. Por lo tanto, en el caso concreto expuesto por lo del señor Contreras, me parece que por un tema de cautela de garantía es prudente acceder a esa petición y en tal sentido, por lo tanto, no vamos a formular oposición. Respecto a vuestra señoría de la fecha probable, estamos llamados a cualquier fecha que el tribunal estime pertinente, ya sea en los meses venideros o incluso en el mes de marzo, como fue planteado por una de las defensas. Entendemos por lo demás que en este caso en particular, siendo el numerosos testigos que hay que citar y que en consecuencia igualmente hay que reunirse con ellos, la mayor labor preparatoria es de cargo del Ministerio Público y estaríamos obviamente a lo que el Ministerio Público sobre este punto en particular de fecha concreta pudiere expresar al tribunal. Pero desde ya adelantamos que estamos llanos a la que vuestra señoría estimen pertinente fijar. Muchas gracias, don Claudio. Damos la palabra a don Marco Rabanal, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señor presidente, en relación a la petición planteada por la defensa del acusado Alarcón, ya hemos expresado nuestra opinión por escrito, solicitando el rechazo de la misma por los fundamentos que ahí se encuentran planteados. Solamente nos queda hacernos cargo respecto del informe de Gendarmería, que es el nuevo antecedente que se ha agregado. Y sobre el particular, solo nos queda mencionar que en la experiencia que hemos tenido en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la verdad es que los informes de Gendarmería suelen ser de esta naturaleza. Sin embargo, cuando el tribunal ordena de manera perentoria hacerse cargo de la seguridad, toman las medidas que corresponden y tienen el personal calificado para ello y toman las medidas en el sentido incluso de requerir personal desde otras regiones. Lo hemos conocido de esa manera. De tal modo que ese es un antecedente que más bien parece una opinión de Gendarmería, pero que en caso de existir una orden del tribunal, ellos tienen que hacerse cargo de la orden del tribunal y tomar las medidas para atender el juicio. En relación a la petición del acusado señor Contreras, nosotros estimamos que, dado que se han agregado antecedentes concretos, creemos que corresponde hacerse cargo de esa petición acogiéndola, en el sentido de fijar una nueva fecha para la audiencia. No tenemos razones para dudar acerca de los antecedentes agregados y estimamos que hay que estarse también a la buena fe procesal en este sentido. Respecto de la pregunta que se plantea de si se puede realizar un juicio solo, en este caso con el acusado Contreras, la verdad es que adherimos a los argumentos que se han planteado previamente y solo queremos agregar 2 cuestiones bien puntuales. Y es que las víctimas también tienen derecho a que se determinen las responsabilidades de los acusados en un plazo razonable, como correlato del derecho de los imputados a que ser juzgados en un plazo justo también. Y creemos que la determinación de la responsabilidad en un plazo razonable, en este caso en concreto, se traduce en
no hacer 2 juicios. Porque si tomamos en cuenta la cantidad de tiempo que se va a llevar el primer juicio, claramente no podríamos hacer el segundo juicio en paralelo. Por lo tanto, tendría que ser en una fecha muy posterior a cuando ya se encuentre finalizado el primer juicio en todas sus etapas procesales que corresponden, incluyendo los recursos. Por lo tanto, estaríamos hablando de que en la hipótesis de hacer un segundo juicio estaríamos claramente proyectando a finales del año 2020. Y claramente eso atenta contra los derechos de las víctimas a que se determinen las responsabilidades en un plazo razonable. Y como segundo punto, esto también atenta en contra del interés superior del niño, que es una de las víctimas que se encuentran, que resultó afectada por la acción de los acusados en esta causa, incluyendo también el señor Contreras. De esta manera, estimamos que no es posible acceder a que se realicen 2 juicios distintos. Y en relación a los antecedentes agregados en esta audiencia por la defensa del señor Ávila, solo queremos mencionar de que los antecedentes que dicen relación con la situación de salud del señor Contreras son de tal magnitud que no resulta necesario referirse en esta etapa a los antecedentes del señor Ávila. Respecto a la fecha, don Marco. Respecto a la fecha, estaremos a lo que el tribunal estime pertinente. ¿Renuncia a los plazos? Renunciamos a los plazos, magistrado. Bien, por último, entonces, en representación del adolescente MAPC, don Eduardo Paine Milo. Sí, señoría, muchas gracias, señor presidente. Esta parte querellante, ya evacuando traslado, ha manifestado su opinión respecto de la solicitud de la defensa del señor Alarcón. Entendemos que en ese sentido damos por reproducido todos los argumentos que allí se dan, su señoría, y atendiendo al informe de Gendarmería, creemos que este informe, y respetando la institucionalidad obviamente de Gendarmería, creemos que exagera un poco en cuanto a la realidad de los juicios que conocemos en esta región, su señoría. Hago presente y como ejemplo, en la ciudad de Temuco el año 2017 se llevó a cabo juicio, el caso Luxinger, con 11 imputados, su señoría, y en paralelo en la sala de al lado el juicio del conocido caso Iglesia, con 4 imputados y en cada uno con alrededor de 4 o 5 querellantes, señoría. Por lo tanto, Gendarmería entendemos que en la práctica ha demostrado que tiene la capacidad técnica como para poder cubrir juicios de esta envergadura, por lo menos acá en la región, y lo ha hecho de manera eficiente. Por lo tanto, creemos que aquel informe, su señoría, tampoco da para poder suspender en atención a la argumentación dada por la defensa del señor Alarcón. Por lo tanto, señoría, mantenemos nuestra solicitud de no acoger dicha pretensión y, por lo tanto, en ese sentido, realizar el juicio, ya que esta parte querellante está por realizar el juicio, sin perjuicio de ello y situación totalmente diferente en la que ha planteado la defensa del señor Contreras. Lamentablemente, esta defensa también insiste en que está por realizar el juicio, pero lamentablemente creemos que bajo esas circunstancias no se podría realizar 2 juicios y por lo tanto la única opción que quedaría, su señoría, sería necesariamente que se realizara un juicio en una fecha posterior y por lo tanto se suspendiera la audiencia, toda vez que el Ministerio Público señala no estar en condiciones o no sería pertinente realizar 2 juicios, y para esta parte querellante por lo menos, y entiendo que para las demás partes acusadoras tampoco es plausible poder realizar 2 juicios. Por lo tanto, su señoría, en relación a ello estamos porque se suspenda la audiencia, su señoría, y una fecha tentativa. Esta parte querellante propone el mes de marzo, señoría. En cuanto a lo que ha señalado la defensa que ejerce el señor Jara Miller, entendemos que aquel informe médico, señoría, no tiene las precisiones suficientes como para poder optar por la solicitud que ha planteado aquella defensa, pero como ya lo ha planteado esta parte querellante, ya está por suspender por una razón totalmente diferente, que es la señalada por el señor de la defensa del señor Contreras, señoría. Por lo tanto, estamos a esa solicitud, señoría, lo cual significa que se reagende y esta parte propone el mes de marzo. Gracias.
Bien, entonces, habiendo oído a los intervinientes, el tribunal se va a retirar a deliberar. 14:20. 14:30. Nos reunimos aquí en la sala. Rija el receso. Bien, dejamos constancia entonces que se encuentran presentes todos los intervinientes, salen con información ya referida. El tribunal ha arribado a una decisión y es del siguiente tenor. Visto y oído los intervinientes. Primero, que en lo tocante a la suspensión esgrimida por el acusado Jorge Contreras Figueroa por razones de salud, se ha tenido a la vista informe médico número 28, abogado por el cirujano coloproctólogo señor Vidal Albarrán Ruiz Clavijo, el que da cuenta en lo pertinente que el acusado presenta una diverticulitis aguda complicada, siendo intervenido de urgencia para la resección parcial de colon y colostomía terminal el día 24 de agosto del presente año, encontrándose actualmente recuperado su primera cirugía, pero con indicación de reposo relativo y cuidados propios de una colostomía, por el recambio frecuente de bolsas de colostomía, luego, y teniendo en especial consideración que se ha informado por el mismo facultativo que el acusado en mención se encuentra en espera de cirugía reconstrucción del tránsito intestinal con fecha probable el día 2 de diciembre de 2019, requiriendo un periodo de recuperación posoperatoria al menos de un mes, el que genera convicción en orden al estado de salud del mismo, diagnóstico e información sobre cirugía y periodo necesario de la recuperación. En efecto, la justificación médica presentada por el imputado Contreras Figueroa permite sustentar a este tribunal en forma seria que éste no podrá presentarse al juicio con la continuidad que exige el artículo 282 del Código Procesal Penal y que, de acuerdo al periodo de recuperación informado de no accederse a su solicitud y por expresa disposición del artículo 283, inciso cuarto del Código Procesal Penal, el juicio llevado a efecto en tales circunstancias implicaría necesariamente la nulidad del mismo, con todo lo que ello conlleva, además de la inhabilitación de esta sala. Que así las cosas, necesario será acceder a su solicitud dadas las consecuencias jurídicas ya referidas, como las razones de salud expuestas que acarrean necesariamente en un desmedro para la eficaz realización del juicio oral, cuestión a la que han adherido todos los intervinientes presentes. Segundo, de otro lado, resulta efectivo que las normas internacionales establecen lo que la doctrina ha denominado el plazo racional para ser juzgado, regulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.3, que toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y en su artículo 14.3, regulando el mismo derecho para toda persona acusada, señalando que tiene derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. Pese a ello, lo cierto es que también es deber del Estado y sus órganos velar por la dignidad de todo ser humano, dentro de ellos, sin lugar a dudas, se encuentra el acusado Contreras Figueroa, quien por razones de salud no discutidas se encuentra impedido de enfrentar el juicio respectivo sin antes reconstruir su tránsito intestinal como parte de su dignidad humana y evitar, en lo que atañe a este tribunal, la nulidad del juicio con los costos que además aquello roga al Estado. Tercero, en cuanto a los restantes acusados, se ha tenido a la vista para resolver lo manifestado por la totalidad de los intervinientes acerca de la unidad de acción y la continuidad de juicio, resultando más beneficioso que la suspensión del juicio englobe a la totalidad de estos. Cuarto, a su vez, no es posible fundamentar la suspensión de una audiencia de juicio en la contingencia social, como lo sostiene la defensora Gloria Chamorro y otros, pues ignora su duración y por cuanto además es en estos escenarios donde precisamente la sociedad toda requiere la presencia y pronta respuesta de la justicia, sin perjuicio de lo cual, no es posible soslayar que Genchi ha concluido en su informe que no se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad de todos quienes participarán en este juicio. Deber de seguridad que, por cierto, constituye un deber del Estado y sus órganos. Quinto, así las cosas y ponderando como resultado final que todos los intervinientes están por la suspensión del juicio fijado para el día de mañana, por las razones médicas que afectan al acusado Contreras Figueroa, necesario será acceder a la solicitud planteada resolviendo. Que se fija nueva fecha de juicio oral, conforme a la agenda del tribunal, el trabajo administrativo previo que implica su realización y la planificación que un juicio de esta magnitud representa, según lo señalaron los propios intervinientes en el debate, para el día 2 de marzo de 2020 a las 9 horas, quedando notificados personalmente los intervinientes. Por último, en cuanto a la solicitud planteada por el abogado Jara Miller de suspender el juicio por las razones que indicó, resulta inoficioso pronunciarse a su respecto, dado que se ha suspendido el mismo juicio por los fundamentos ya referidos. Esa es la decisión del tribunal, 2 de marzo 2020 a las 9 de la mañana. Don Gonzalo, usted nos había adelantado una petición de artículo 21. Sí, señor presidente, muchas gracias.
Efectivamente, señorías, con arreglo a lo prevenido por el artículo 21, letra A del Código Orgánico de Tribunales, resulta necesario para facilitar la aplicación oportuna de la justicia penal de conformidad a ciertos criterios que el mismo Código establece. Pido derechamente que este tribunal se constituya y funcione en una localidad situada fuera del lugar de asiento, particularmente en Temuco. Y para esos efectos voy a argumentarlo en el siguiente sentido, señoría. El artículo 21, letra A del Código Orgánico de Tribunales viene a continuación del 21 mismo, que establece el lugar de funcionamiento de los tribunales de justicia penal y particularmente los tribunales de juicio oral y lo penal. Y particularmente con el objeto, tal como le indiqué yo, de facilitar una oportuna aplicación de la justicia penal, el artículo 21 establece ciertos criterios. Y esos criterios son para hacer lugar a la petición que yo formulé concretamente, de que funcione y se constituya en un lugar distinto, particularmente en Temuco. Y esos criterios son primeramente el de la distancia, criterios de distancia, acceso físico y dificultades de traslado de quienes intervienen en el proceso. Tenemos los criterios para hacer lugar a mi petición son distancia, acceso físico y dificultades de traslado. Señorías, la sola presentación de la acusación, y si uno lo lee con cuidado, es de la acusación fiscal. El señor fiscal ha presentado y ha ofrecido 36 peritos. En el auto de apertura sí aparecen. De los 36, 34 tienen su domicilio Santiago, La Serena, Concepción, Temuco. Solo 2 en Angol. De testigos, la Fiscalía en el auto de apertura consta que ha ofrecido 73 testigos, de los cuales 72 tienen su domicilio Temuco, Santiago, La Serena, Concepción. Uno solo de los testigos en Angol. El Ministerio Público, además, señoría, hago presente de que, además, como parte acusadora, interviene no solamente el Ministerio Público, que hay unidad de acción y entendemos que tiene cobertura nacional, está sumamente claro, pero de los 6 otros querellantes, todos tienen su domicilio fuera de la ciudad de Angol. De las 5 defensas, 5 tenemos domicilio fuera de la ciudad de Angol. Por cierto que, señoría, también lo ha indicado el señor fiscal, la preparación del juicio, contactar a los peritos, a los testigos, revisar los antecedentes, nosotros también como defensores, revisar los antecedentes y contactar a los testigos y peritos, hacen conveniente entonces acceder a esta petición, con base a los criterios que yo ya invoqué. Es decir, criterios de distancia, criterios de acceso físico y dificultad de traslado. Por cierto, señorías, que trasladar a solamente de 36, 34 peritos, no solamente a Temuco, que es donde llega el avión, o el centro principal de comunicaciones de nuestra región de la Araucanía. Trasladar a 72 testigos, a 73, no solamente a llegarlos a Temuco, sino que trasladarlos a Angol. Y acto seguido también, tras la circunstancia logística operativa de trasladar también a los miembros del tribunal. El tribunal originalmente está integrado por 2 jueces alternos, que también que pertenecen y están adscritos a la Tribunal de Juicio Oral y Penal de Temuco. Entonces, con base al criterio de distancia, acceso físico y dificultad de traslado. El artículo 21, letra A, se pone en 2 eventos que están regulados ya. El primer evento, la primera situación está en que corresponde, y así lo dice el inciso segundo de la letra A del artículo 21, corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva determinar anualmente la periodicidad y forma con que los tribunales de juicio oral y lo penal darán cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. Al inicio de la reforma, el 16 de diciembre del año 2000, acto seguido, no más allá de 2 o 3 meses después, ya se reguló por la Corte de Apelaciones de Temuco esta circunstancia. Y en el caso de particularmente el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal en que estamos aquí funcionando, en el año 2004-2005 precisamente, el caso Poluco-Pidenco se trasladó y se constituyó el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Angol, se trasladó y se constituyó en Temuco. Ese es el evento que yo pido y por eso se los pido a ustedes, señorías, que determinen entonces acceder a mi petición y proceder a constituirse y funcionar en la localidad situada fuera del lugar de asiento, que es Temuco. Para el evento de que no se encuentre reglamentado, desde que yo ya lo sostengo así, que está así reglamentado, procede el segundo evento que se coloca al código en la letra A. Y el segundo evento es que, sin perjuicio de lo anterior, la Corte de Apelaciones podrá disponer en cualquier momento la constitución y funcionamiento de un tribunal de juicio oral o penal en una localidad fuera de su asiento,
cuando la mejor atención de uno o más casos así lo aconseje. Y en tal caso, la Corte del inciso final de dicha norma dispone que esta medida se dispondrá por la Ilustrísima Corte de Apelaciones previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y además de los presidentes de los jueces del Comité de Jueces de los Tribunales de Juicio Oral en lo penal correspondiente. Ese es el segundo evento. La petición concreta que yo hago entonces, señorías, es que se haga lugar a la petición consistente en que este tribunal, para los efectos de esta causa, se constituya y funcione en la localidad de Temuco, en los términos prevenidos la letra A del artículo 21, inciso primero, y del inciso segundo, primera parte. Para el evento que vuestras señorías estimen lo pertinente, se le puede dar aplicación al segundo evento, previo informe de la Corte, solicitarlo a la Corte de Apelaciones y previo informe de los organismos que se ha indicado. Eso es todo, señor presidente. Don Roberto o doña Patricia, ¿ustedes habían adelantado algo en el mismo sentido? ¿No? ¿Me da la palabra? ¿Puedo? Sí. Sí, Yo no me acuerdo si era alguno de los que están en la primera fila. Damas primero, entonces, don Roberto. Gracias, señor presidente. Sí, nosotros, en virtud de lo planteado por la defensa, el abogado Cruz, efectivamente nos adherimos a su petición. Me parece que desde la perspectiva de lo que él ha descrito en términos de hecho y la situación que le asiste tanto a los testigos, a los peritos, como también a los intervinientes y al propio tribunal. Y efectivamente, analizando también aquellos elementos que el propio tribunal tuvo a la vista, como por ejemplo aquellas consideraciones que sí integró en términos de lo que había informado personal de Gendarmería, considerando que además se hacía alusión a que ellos tenían reforzados estos temas en la ciudad de Temuco, parece ser desde esa perspectiva que se cumplen los presupuestos legales establecidos en la letra A del artículo 21 del Código Orgánico de Tribunales. Consideramos desde esa perspectiva que efectivamente una decisión en el sentido de lo pedido por el abogado Cruz puede ir en la lógica de facilitar la aplicación de la oportuna justicia para evitar algún retroceso o retraso adicional a la fecha ya fijada por este tribunal y hacerse cargo, por tanto, de situaciones como las que se describen en dicha norma, vinculados a la distancia, al acceso físico y a las dificultades de traslado que puede provocar efectivamente movilizar a la cantidad de testigos y peritos a esta ciudad o esta comuna de Angol desde la capital regional de la región de la Araucanía. Por lo tanto, nos adherimos y solicitamos a su señoría que derechamente acoja esa petición, resolviendo el traslado y que el inicio de la audiencia de juicio oral, fijada ya para el día 2 de marzo del año 2020 a las 9 horas, se realice en unas dependencias de los tribunales de juicio oral en lo penal de Temuco. Don Roberto. Por el Ministerio Público nos adherimos y hacemos nuestra también la petición que ha sostenido el colega Gonzalo Cruz. Queremos que se reúnan en este caso todos los elementos a que alude el inciso primero del artículo 21A del Código Orgánico de Tribunales, sobre todo si consideramos el informe de Gendarmería que se dio a conocer a todos los intervinientes en cuanto a las capacidades de dar seguridad. Creo que el Tribunal Oral o las dependencias del Tribunal Oral de Temuco no solamente van a dar garantías respecto del resguardo de todos los intervinientes, sino que además en lo que se refiere al traslado y custodia de uno de los acusados en esta causa. En razón de ello, no voy a repetir más argumentos, creemos que sería prudente la aplicación de la norma y hacemos nuestra entonces esta misma petición. Bien, los demás intervinientes, la defensa del acusado Contreras. Magistrado, en los mismos términos nos adherimos al señalado por el colega Doña Gloria Chamorro. Magistrado, me allano totalmente a la solicitud del colega Gonzalo Cruz, toda vez que se dan los presupuestos que establece ahí el legislador. Señor Cornejo. Don Javier Jara. Adherimos a su señoría teniendo presente las dificultades del traslado de mi representado, el señor Ávila, que está con arresto total, que son conocidos de este tribunal, y además que precisamente el imputado Alarcón ya se esbozó el problema de traslado que tiene para estar acá en la ciudad de Angol. Nos adherimos en todas sus partes. Perfecto. Don Nelson Miranda. Señoría, bueno, en primer lugar, pongo a disposición de lo que disponga el tribunal, pero sin embargo solamente una acotación con respecto al alcance del artículo 21, para ser fieles a mi visión, de nuestra visión al respecto. Esto no se refiere a situaciones de seguridad, digamos, estamos hablando básicamente en estricto de comodidad. Y si a eso se refiere, la localidad de Ercilla está a 40 kilómetros de Angol y a 90 kilómetros de Temuco, de la cual forman parte los familiares de la víctima fatal de este homicidio. Por lo que, insistiendo en que nos ponemos a disposición de lo que diga el tribunal, consideramos que es
importante esclarecer las reales motivaciones. No hay motivaciones de seguridad como ha sido establecido en este evento en Angol, y menos aún podemos prever las condiciones que van a haber en 3 meses más. Por lo tanto, eso solamente que quede establecido que para efectos de la comunidad de Temuco y tus familiares, evidentemente que estamos mucho más cerca de Angol que de Temuco. Muchas gracias, don Sergio Arévalo, por el Ministerio del Interior. Boca, efectivamente, no es un motivo de seguridad, como ha señalado el colega que me precedió, pero sí es un tema de aplicación oportuna de la justicia penal, porque efectivamente lo que interesa es que, efectivamente, como señalamos en la incidencia anterior, es que este juicio se realice en tiempo y forma, con todas las garantías procesales para todos los intervinientes, a fin de que este no pueda ser impugnado, obtengamos la pretensión que por lo menos esta parte tiene, y eso supone que se aseguren todas las condiciones de que todos puedan participar y bajo esa lógica, con argumentos que se han señalado respecto del lugar donde tendría que estar la única persona que se encuentra privada de libertad, que se habla que tendría que ser Temuco, que a su vez Gendarmería señala tener mejor infraestructura para poder otorgar cobertura para la realización del juicio en esa misma ciudad, y la eventualidad de cualquier otra discusión que haya en el futuro respecto a, que no lo sabemos, pero de futuras necesidades de seguridad, resulta ser más idóneo que este juicio pueda desarrollarse respetando a su vez el derecho a que todos los intervinientes, particularmente víctimas e imputados, sean juzgados en un tiempo razonable, se asegure la realización del mismo en la fecha que se ha indicado y no nos tengamos que enfrentar en marzo a una eventual, por otras razones, argumentos para tratar de suspender. Creo que esos argumentos cederían en el evento de que el lugar de asiento del desarrollo del juicio sea en la comuna de Temuco. Gracias, su señoría. Su señoría, el Estado de Chile entiende en este caso que la figura a aplicar es precisamente aquella que requiere el pronunciamiento previo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, porque además de lo normativo hay un tema de lógica que obviamente estamos disponiendo del tiempo y el espacio de otro tribunal, que en este caso sería el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco. Y con las alteraciones propias, digamos, que de realizarse aquello, se produciría. Razón por la cual, señoría, nosotros estamos obviamente a lo que el tribunal disponga, previo conocimiento, informe y me parece que resolución de la Ilustrísima Corte. Perfecto. Don Marco Rabanal, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, magistrado. La verdad es que la posición que nosotros vamos a plantear tiene que ver con empatizar con las dificultades que se puedan se le puedan generar a las víctimas que deben participar en este proceso. Por lo tanto, nosotros adherimos a lo que ellos plantean y dado que en este caso el representante de la familia Catrillanca ha señalado que con las advertencias hechas va a estarse lo que resuelva el tribunal, en ese mismo sentido nosotros planteamos nuestra posición. Por último, el abogado del adolescente MAPC. Señoría, muchas gracias. Esta parte querellante también va a estar a lo que su señoría resuelva conforme a lo ya señalado. Sí, para efecto de audio, se le entrega la palabra a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Muchas gracias. Sí, solo en relación con el tema de las víctimas. Acá, cuando nosotros como Defensoría de la Niñez nos planteamos en la posibilidad de que se solicite al tribunal que se acoja a esta petición, esto parte de la base de que todos, al menos los que estamos en este tribunal, conocemos que el Ministerio Público tiene el deber no solo de atención y de protección de las víctimas, sino que también de facilitar de todos los medios posibles el acceso a los mecanismos de conocimiento del tribunal y de participación en el juicio. Por lo tanto, desde ahí entendemos y damos por supuesto que no hay óbice alguno a que tanto las víctimas directas como aquellas víctimas indirectas sean, a través de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de la Araucanía, las que tengan todas las posibilidades de llegar a el Tribunal Oral en lo penal de Temuco y de esa manera no sufran ningún tipo de perjuicio en relación a no poder participar de esta instancia tan relevante como el juicio. Me interesa hacer esa precisión para que no quede la sensación de que en realidad da lo mismo si las víctimas pueden estar o no. Gracias, señor presidente. ¿Alguien desea agregar algo más? ¿No? El tribunal resuelve.
Bien, entonces por la unanimidad de la sala, estimamos que este tribunal no resulta competente para conocer de la petición que ha planteado en un inicio don Gonzalo Cruz, siendo secundado por la totalidad de los intervinientes. Estimamos que debe regir lo dispuesto en el artículo 21, letra A, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales, compartiendo en especial los fundamentos expuestos por el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Toda vez que se trata de dos tribunales, dos agendas, y sería la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco la que debe resolver previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de los jueces presidentes de cada uno de estos tribunales. En atención a ello, remitiremos los antecedentes, registro de audio al efecto, para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco se pronuncie al efecto bajo la tramitación que estime pertinente. ¿Alguna otra petición? Eso es todo. Muchas gracias. Termino la audiencia.